Hola amigas, bienvenidas a un nuevo podcast del podcast de Conchín. Hoy con un tema que os traigo porque me lo habéis pedido muchas de vosotras, muchas oyentes. Porque a ver, es verdad, vamos cumpliendo años y quieras o no, pues oye, pues se nos va notando que si me sale una arruga por aquí, una arruga que antes no tenía, que si una mancha, que si las ojeras, que si esto, que si lo otro, en fin, esto le pasa a todo el mundo, es normal, pero también es verdad que hay en el mercado muchísimos tratamientos que hacen que ese envejecer pues sea quizá un poquito más lento o que se nos note un poquito menos. Y es que la esperanza de vida sigue siendo altísima. Los 50 son los nuevos 40, los 40 son los nuevos 30 y lo cierto es que nos queremos seguir viendo bien. Así que si alguna de vosotras ha pensado pues en ponerse un poco de botox o de ácido hialurónico o tiene dudas sobre los diferentes tratamientos que hay en el mercado, pues está en el sitio correcto porque en los próximos minutos vamos a responder a todas las preguntas sobre el rejuvenecimiento facial. Y para ello, hoy está conmigo una de las mejores médico-estéticas de España, es una de las top 10 de este país, lleva más de 25 años en el oficio. La verdad es que si echáis un vistazo a su Instagram, veréis que consigue auténticas maravillas. Hablo de la doctora Lidice Santana, que está en Valencia, es ahí donde vive. Muy buenas tardes, Lidice, ¿qué tal estás? Buenas tardes, chicas. Efectivamente, envejecer es de las cosas más afortunadas que podemos tener porque la alternativa no es nada beneficiosa, pero sí que es verdad que hay que envejecer de una forma natural, huyendo de las estereotipadas caras estas de volúmenes. Hay que ser respetuosos con los planteamientos en los tratamientos de medicina estética. Luego vamos a hablar de esto, Lidice, porque también tenemos con nosotros a Javier Recalde, que es director de comunicación y marketing de IT Pharma, Laboratorio Navarro y pionero en medicina estética. Luego, Javier, nos vas a contar un poquito más todas esas novedades y lo último de lo último, ¿no? Muy buenas tardes. Exactamente. Buenas tardes. Y sí, hablaremos, bueno, con la doctora y hablaremos desde el laboratorio de las últimas tendencias en el mundo de la medicina estética, que hay, tenemos varias esta temporada. Muy bien. Oye, pues si no te importa, voy a empezar con la Sí, por doctora. supuesto. Doctora, para empezar, a mí me gustaría preguntarte cómo envejecemos, cómo es ese proceso y cómo se va notando con el paso de las décadas. Bueno, pues hay una pérdida de contenido y continente, es decir, lo de dentro se va haciendo pequeñito y lo de fuera cae. Hay una reabsorción que a medida de que vamos envejeciendo, pues primeras décadas lo que tenemos es pérdida de elasticidad, de luminosidad, características más que nada de la parte externa de la piel, debido a que el colágeno se está transformando con el paso del tiempo. En la segunda década, entre los 40 y 50, ya empieza a haber una pérdida de compartimentos grasos profundos, de reabsorción ósea, que desaparecen las sombras, que son las que después tenemos que tratar. Y con la menopausia, pues ya lo que tenemos es una mayor desvitalización de las distintas estructuras que tenemos que ir devolviendo lo que hemos ido perdiendo. En definitiva, hay una pérdida de colágeno, hay una reabsorción ósea, hay una pérdida de grasa, de compartimentos grasos que hacen que la cara se nos caiga. Doctora, habla de colágeno. ¿Qué es exactamente el colágeno y por qué es tan importante? El colágeno es una proteína estructural, es la más importante de nuestro cuerpo. El 25% de las proteínas de nuestro cuerpo son colágeno y no solamente está en la piel, pero en la piel está el 90%. ¿Qué pasa con el colágeno? Que nosotros nacemos, cuando estamos gestándonos en la matriz, pues hay un colágeno que se genera, hay una elastina, que es el colágeno tipo 3, el colágeno joven, el colágeno mesenquimal, que nos acompaña hasta que tenemos 20 años. A partir de ahí, ese colágeno se transforma en un colágeno adulto, en un colágeno menos, digamos que es más tosco. Ese colágeno tipo 1, que es a partir de los 25 años, no está tan lejano, va disminuyendo un 1% anual. Y esa pérdida es mucho mayor en el proceso de la menopausia debido al déficit de hormonas. Yo recomiendo que las madres que tengan niñas jóvenes pues le hagan tratamientos no de relleno sino de estimulación para que ese colágeno joven, el colágeno tipo 3, el de la juventud, lo mantengan el mayor tiempo y eviten el proceso de envejecimiento brutal.
Te has quedado con la boca abierta. Pues sí, la verdad que me he quedado con la boca abierta porque lo cierto es que no sé hasta qué punto puede ser interesante para una niña de 20 años empezar a hacerse tratamientos. Luego nos lo cuenta, doctora, porque me parece un tema muy interesante, pero primero yo quería seguir hablando del colágeno, quería preguntarle, ¿ese colágeno que se vende en farmacias sirve de algo o no? Porque yo sobre ese tema he oído cientos de teorías. El problema es el proceso digestivo. Yo personalmente lo recomiendo porque más vale algo que nada, pero siempre de calidad. Doctora, ¿y llevando una buena alimentación se podría conseguir ese colágeno? Es que no solamente la alimentación, también hay que suplementar porque ya nuestro cuerpo no absorbe igual, porque hay una serie de cambios en la flora intestinal. Tendríamos que tomar muchas cantidades de producto para conseguir una síntesis efectiva. O sea, entonces hay que vitaminarse. Hay que suplementar, pero suplementar adecuadamente Muy bien. y de calidad. Y de calidad. ¿Y cuál es la diferencia entre el ácido hialurónico y el colágeno? Bueno, el ácido hialurónico es un polisacárido a base de glucurónico y N-acetilglucosamina. Tiene una estructura lineal que se repite y es lo que aporta agua, ¿vale? Cada molécula de ácido hialurónico aporta 2 moléculas de agua, produciendo ese efecto de hidratación. El colágeno es estructural. El colágeno es para la flacidez, la elasticidad, la estructura de la cara. O sea que para tener una cara como más rejuvenecida hacen falta las dos cosas, ¿no? El ácido hialurónico Claro. y el colágeno. Es que los tratamientos deben de ser sinérgicos para conseguir un efecto natural, no solamente a base de una cosa. Doctora, disculpe, ¿el ácido hialurónico se puede aplicar mediante cremas de manera tópica o tienen algún efecto o tiene que ser inyectable para que hagan algún efecto? Dependiendo de las características de ese ácido hialurónico, si tiene un peso molecular adecuado, porque nosotros tenemos una barrera cutánea que para que sea penetre, pues a lo mejor tiene que ser nanosomado o tiene que tener o haber preparado la piel para que esos poritos microcanales se abran y pueda penetrar el ácido hialurónico, pero hay galénica muy bien realizada que tienen una estructura, como te digo, nanosomada o en forma de serums específicos que penetran, sí que penetran, pero solamente con cremas no es suficiente. Tenemos que hacer una terapia combinada y sinérgica para conseguir un efecto realmente eficaz que pueda ser visible en el paso del tiempo. Y luego también está el Botox, es decir, la toxina botulínica, porque creo que el Botox es el nombre comercial, pero exactamente, doctora, ¿esta sustancia qué es? La toxina botulínica es una neurotoxina, es decir, ¿qué es lo que hace? Para simplificar, la contracción muscular necesita un neurotransmisor, es decir, un mensajero que se llama acetilcolina, que es el que hace que el músculo se contraiga. La toxina botulínica lo que hace es bloquear esa liberación de acetilcolina de modo que el músculo está relajado. No lo paraliza, sino que evita que se contraiga. Entonces, ese es el efecto, es una neurotoxina del Clostridium botulinum y se ha utilizado en la historia de la medicina en muchos tratamientos médicos importantes, como por ejemplo el estrabismo en los niños con estrabismos. A día de hoy se está utilizando mucho en las pacientes con espasticidad, en la cefalea, la sudoración, tiene muchas indicaciones. Y en cuanto a lo que es el rejuvenecimiento facial, ¿para qué se utiliza el ácido hialurónico y para qué el Botox? ¿En qué parte de la cara y cuál es la función de cada uno? Vale. Esos tratamientos. El ácido hialurónico rellena y estimula, ¿vale? Por un lado, el ácido hialurónico se utiliza para mejorar la condición de luminosidad e hidratación de esa piel y también en los puntos donde hay sombras para proyectar esas estructuras que se han ido desinflando. Es decir, vamos a contextuarlo como relleno. La toxina botulínica no rellena. La toxina botulínica es responsable de relajar esos músculos que producen esas arrugas inestéticas y que más que tratar arrugas es expresiones, esas caras de enfado o esas caras de amargura o esas caras que están hipertróficas
lo que estamos haciendo es relajar el músculo que produce la arruga. Y no es un relleno. No es un relleno. Entonces, ¿en qué parte de la cara se pondría uno, se pondría otro? ¿Cuál sería un poco el perfil de usuario de una y otra técnica? El ácido hialurónico, como te he dicho, se puede pinchar en toda la cara, en todo el cuello, en todo el cuerpo, donde tú necesites dar vitalidad. Es como cuando tú tienes una planta que le hace falta agua y está decaída, le pinchas ácido hialurónico y florece. Eso, ácido hialurónico, se puede pinchar en toda la cara, pero después, si quieres tratar ojeras, tienes que también trabajar la zona malar, la zona temporal. Hay que estudiar la cara en global o el cuello para... Pero no hay, o sea, es ubicuo. Se puede pinchar en cualquier sitio. La toxina botulínica, sin embargo, es allí donde tenemos arrugas de expresión, entrecejo, frente, patas de gallo. Podemos pinchar las marionetas para evitar las arrugas de la amargura. En esos mentones que tienen la celulitis, esos hoyuelitos, suelen ser en los mentones esos retrognáticos. Todo el contorno, el nefertítico Untoglitz, para conseguir un óvalo facial bien definido, en las bandas platismales, todo músculo que esté espástico, o sea, rígido, lo podemos relajar con la toxina botulínica, pinchándose también en muchas partes, teniendo también mucho control con el botox, porque también pueden haber efectos adversos. Sí, ahora hablamos de eso, pero también quería preguntarle antes de eso, ¿cuál es la diferencia entre el ácido hialurónico y la hidroxiapatita cálcica? Que también se oye hablar mucho de eso, ¿no? Del famoso Radies. Vale, ambos son rellenos, pero actúan de diferente forma. Cada molécula de ácido hialurónico arrastra 2 moléculas de agua, es decir, hidrata, da juguito. La hidroxiapatita cálcica es un bioestimulador. Un bioestimulador es aquel que lo que hace es producir una respuesta reparadora para producir más colágeno. Esa respuesta reparadora es a través de una inflamación que es controlada y lo que hace es generar colágeno tipo 1 y 3, en menos cantidad, pero lo produce. ¿Y se pueden combinar ambos tratamientos? Y a día de hoy ha salido, está el híbrido de hidroxiapatita cálcica y ácido hialurónico para suavizar ese efecto de la hidroxiapatita cálcica, que es un efecto tipo estatua, porque al final el paciente queda como muy rígido, muy como momificado. Entonces, para reducir ese efecto, esa inflamación, han surgido los híbridos de hidroxiapatita cálcica y ácido hialurónico. Uno tiene textura agua, otro tiene textura hueso. ¿Y cuál es la diferencia entre textura agua y textura hueso? Pues que en la cara, en los tejidos blandos, nosotros no tenemos hueso. O sea que lo inyectas. Lo tenemos profundo, habría que pincharlo más profundo. Y el ácido hialurónico más superficial. Y hablando, quería hablar de expectativas. O sea, uno se pincha esto, se pone el ácido hialurónico, la hidroxiapatita cálcica y ya rejuvenecemos en el acto. ¿Es así o cómo funciona esto? El efecto de esa mezcla de ácido hialurónico y hidroxiapatita cálcica es inmediato por el efecto del ácido hialurónico. Pero uno tiene que tener en cuenta el grado y el proceso de envejecimiento. No es lo mismo tratar una niña como tú, en la cual simplemente produciendo una bioestimulación y una mejora de la calidad de la piel es suficiente porque no tienes ningún déficit en ninguna estructura, a una señora de 70 años o de 60 años que ya tiene un proceso de envejecimiento, tiene que tener paciencia y ver que el proceso tiene que ser secuenciado y programado en el tiempo. Oye, que me ha hecho mucha ilusión. Una niña como yo que tengo 48 años, ¿eh? Gracias. Pues es que desde aquí luces maravillosa. Gracias. Bueno, la verdad que lo que yo hago es mucho ejercicio, luego te voy a preguntar por eso. Bueno. Yo creo que eso también ayuda, pero ahora os lo cuentas, o bueno, cuéntanoslo ya, quiero decir que... No, dime, para seguir, pues que tú me preguntes si tienes una hilaridad en las contestaciones. No, lo que yo a veces me da un poquito de respeto, ¿no? O sea, estas inyecciones o todo eso, porque a veces ves como caras pues muy exageradas, ¿no? O ves unos labios muy grandes,
o ves unas caras como muy iguales o unos pómulos muy marcados que dices, esto no es normal. Yo no sé si eso es el resultado de alguien que ha empezado y ya no puede parar de inyectarse cosas o es una mala praxis porque dices, venga, y voy a empezar a ponerme algún tratamiento porque, bueno, pues ya veo un poquito los pasos del tiempo, pero al mismo tiempo tampoco quiero tener una cara exagerada, yo quiero como que parezca como natural, ¿no? Doctora, no sé si estás... Te he entendido perfectamente, es que eso es de lo que hay que huir. A día de hoy, el problema es que Barbie ha hecho mucho, mucho Mucho daño. daño en las nuevas juventudes. El tema radica en que hay que ser, como te decía, respetuosos en el planteamiento. No se trata de las transformaciones y que todo el mundo tenga la misma cara, ni esas caras estereotipadas. De lo que se trata es de, bueno, ¿qué es lo que tú vas teniendo en déficit durante tu proceso de envejecimiento? ¿Qué se va marcando de forma natural, recuperando lo que tú has sido, no transformándote en otra cosa? Evidentemente, lo que me has dicho, estas que no pueden parar. Bueno, yo considero que todo médico estético debe de tener un criterio y una ética de asesorar correctamente al paciente. Porque tú me puedes pedir a mí unos labios tipo Barbie o tipo ruso y yo decirte, perdón, no te lo hago. Tienes que ir a un médico que te dé la gana. Es que a día de hoy hay mucho problema en eso. Hay que ser respetuosos y hay que pinchar en el sitio adecuado para recuperar lo que tú has perdido, no para transformarte en otra cosa. Y por otro lado, tenemos que saber que los productos tienen huella estética. Se va acumulando el efecto en el tiempo, aunque sean reabsorbibles. Hay un ligero remanente que si tú te pinchas indiscriminadamente con productos que no son los adecuados para tratar tu problema, al final vas a tener esos efectos que tú me estás diciendo. Doctora, ¿y cuándo habría que empezar a pincharse o cuándo a ponerse? Pues yo te digo que a partir de los 20 años habría que empezar pinchando vitaminas, haciendo radiofrecuencia, peeling suaves, para mantener esa juventud. Si lo ideal es mantener ese colágeno tipo 3 el mayor tiempo posible, 20 sin años. llegar a... Sí, pero no para tratamientos tipo me hago los labios, me hago los pómulos, me hago los foxy eyes. No, ese tratamiento no. Me pincho unas vitaminas, un plasma rico en plaquetas. Es mantener la juventud. No esperar a que la juventud esté perdida para empezar a tratarla. Medicina preventiva, esto es medicina al fin y al cabo. ¿Y cuánto habría que renovar? Si es que hay que renovar, o eso te lo pones y ya funciona para toda la vida, o cómo funciona exactamente. No, los tratamientos son reabsorbibles y aparte tu proceso de envejecimiento no se detiene. Tú afortunadamente sigues envejeciendo. Entonces, en función del planteamiento de cómo tienes la textura, cómo tienes el óvalo facial, cómo tienes los 3/3 faciales, cómo está ese descolgamiento de las estructuras, lo que tú transmites, las emociones que tú transmites, vas a hacer un tipo de tratamiento. Pero lo que yo te estoy contestando ahora es que simplemente una niña que tiene sus rasgos perfectos, para mantenerla así cuando tenga 40 años, simplemente haciéndole unas buenas vitaminas, simplemente haciéndole una buena radiofrecuencia, no tendrá que hacerse nada más. Oye, pues... Si empieza a mantener ese colágeno y esas estructuras naturales, no hace falta irte a me relleno. Sí, o sea que yo a los 48 años tengo que llego tardísimo, claro, ya estoy... No, porque no, nunca es tarde. Si es que ya te digo, si lo bueno es que la Organización Mundial de la Salud ha hecho una nueva recalificación de las décadas ¿Así? de la juventud. Sí. Yo voy a cumplir 60 años y yo estoy en la segunda juventud. Yo 15 años tengo. No, 25. Exacto. Doctora, lo que decíamos antes, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el deporte, ¿no? Y hago mucho ejercicio de fuerza, hago pesas, hago running, la verdad que hago para reforzar los huesos y los músculos. Yo quería preguntar, ¿hay ejercicios para la cara? Pues no sé, la gimnasia facial que empieza a estar de moda. ¿Eso funciona? ¿Ese ejercicio de fuerza que, por ejemplo, haces en el gimnasio, eso repercute también en los músculos y en los huesos de la cara? ¿O no? Esto nada. Vamos a ver. Bien. Dos preguntas hay ahí. Tú me estás diciendo que el ejercicio en exceso es perjudicial. Porque todo el proceso ese de envejecimiento que te he explicado, no te he explicado a nivel microscópico. Nosotros envejecemos porque nos oxidamos y nos inflamamos. Entonces, el exceso de ejercicio es proinflamatorio, prooxidante.
cómo son las caras de los maratonianos, cómo son las caras de los deportistas de élite. Es verdad. ¿Cómo son? Pues envejecidísimas. Nefastas. El cuerpo maravilloso, pero la cara tipo caquéctica. O sea, no es una cara bonita, es una cara cartonada, una cara deshinchada. No deshinchada, porque deshinchado, a mí me encantan las caras delgadas, pero no soporto las caras de balón de reglamento, ni esas caras que son, yo las llamo cortisólicas, sobre todo en estas mujeres anoréxicas que son súper delgadas y la cara así. No. Eso es en exceso, pero si haces un ejercicio más o menos moderado, pues 2 o 3 horas a la semana. Un ejercicio moderado va bien, claro, es saludable. Ahora me habías hecho otra pregunta, la gimnasia facial. Eso es. La gimnasia facial existe, de hecho ha salido tecnología puntera con el M-Face, que es radiofrecuencia HIFN de alta frecuencia, o sea, corrientes de estimulación de alta frecuencia con 7 teslas en la cara para estimular esos músculos. Sí, es efectivo, pero también todo con moderación. Los ejercicios de yoga facial están muy bien, los masajes tipo Covido, sí, eso yo considero que todo ayuda. Mantener un músculo tonificado es bueno para mantener las estructuras en el sitio. Javier, una pregunta que se me está viniendo a la cabeza. Como os he dicho antes, bueno, ya sabéis, Javier es el director de comunicación del Laboratorio de Medicina Estética Itefarma. Javier, encantado. Estos productos que se inyectan en capas más profundas, como nos decía la doctora, pues ácido hialurónico, por ejemplo, ¿qué consecuencias pueden tener en un futuro? Pues no sé, igual ahora pues tienen su efecto como más inmediato, pero dentro de 20 años pues igual no sabemos, igual se nos queda una cara rarísima o no, son productos totalmente seguros. Bueno, ahí hay mucho mito y mucha leyenda urbana porque sí que es verdad que la medicina estética pues lleva unas décadas relativamente moderna, como sabrá Lidi. Se ha desarrollado mucho en estas últimas décadas, sobre todo a nivel de producto, pero a día de hoy, al menos de parte de la industria, yo te diría que contamos los laboratorios de calidad con productos totalmente seguros, de contrastada eficacia, y que los laboratorios, en nuestra responsabilidad, queda la de proporcionar a los doctores herramientas con las que ellos se sientan seguros y que el cliente final, ese mínimo efecto adverso que puede existir en un procedimiento, pues reducirlo al mínimo. Sí que es verdad, como comentaba la doctora antes, que algunos productos, como puede ser el ácido hialurónico reticulado, conlleva un mínimo, cuando se pincha, siempre queda un mínimo nivel de residuo, pero también es verdad que eso, con el paso de los años, se ha reducido a proporciones ínfimas. De hecho, uno de los productos conocidos en el mercado, como pueden ser los hilos tensores, nosotros el año pasado lanzamos los hilos líquidos, que es un producto que se llama Ultracol, que sustituye al hilo tradicional, y en este caso, por ejemplo, esa polidioxanona líquida inyectable desaparece completamente del organismo a los 6 meses y se sigue produciendo, como bien sabe la doctora, un proceso de inducción de colágeno, que es de lo que hablaba la doctora. Entonces, en respuesta a tu pregunta, hoy en día en las clínicas de calidad, con doctores contrastados y con marcas de calidad y de prestigio, la gente puede estar bien tranquila que en principio no hay ningún problema por esos productos. Estupendo, muchas gracias, Javier. Y vuelvo con la doctora. Yo quería hablar de esos grandes olvidados, ¿no? Uno de ellos es el cuello. ¿Cómo habría que tratar el cuello, doctora, para que haya esa armonía? Porque a veces se ven como caras como muy juveniles y un cuello como más envejecido. ¿Cómo habría que tratar el cuello? Que parece que es una zona a la que no se trata, no se le tiene mucha atención. Vale, pues el cuello, el problema es que es una estructura que la piel es muy fina y es un componente muy muscular. Entonces, cuando son procesos incipientes, simplemente con una estimulación, con un ácido hialurónico escasamente reticulado, con
precursores del colágeno o con vitaminas, podemos conseguir que esa piel esté elástica. Se puede combinar con toxina botulínica en esas bandas platismales y en la inserción del platisma en el óvalo facial, y en el caso de que el problema esté más avanzado, asociar también bioestimuladores, como es el caso del Ultracol que acaba de hablar Javier Recalde. Y otra zona que parece que preocupa mucho también es la zona de los ojos, las ojeras, sobre todo. ¿Cómo se forman las ojeras, doctora? Las ojeras, como te estaba explicando anteriormente, hay un proceso de varias estructuras, es decir, está el hueso, que a medida que vamos envejeciendo va reabsorbiéndose, es decir, se va agrandando en esta parte interna y en esta parte externa, dejando el ojo como desprotegido. Así que como las estructuras que mantienen el ojo en su sitio se van haciendo más debilitas, y por eso salen las bolsas, se ve el ojo como más decaído, junto con esos compartimentos grasos que estuvimos hablando, que se hacen más pequeñitos en esta zona de la delantera de la cara, como si fuera el suelo de la ojera, y en la azotea de la ojera, de modo que cae el párpado, cae el pómulo, se hunde la mirada y entonces se forma la ojera. Es decir, que dependiendo del grado de evolución de la ojera de la paciente, hay que hacer un solo tratamiento o una combinación de tratamientos. Porque, por ejemplo, tratamiento tópico, tipo una crema para eliminar las ojeras, ¿eso sirve para algo o no? Lo que estamos tratando con ese tratamiento tópico es la calidad de la piel, quizás esas arruguitas finas, a lo mejor la mejora de la microcirculación, también la bolsa de grasa. Hay algunos que son con efecto lipolítico, pero por ejemplo, una cosa es el hundimiento de la ojera y otra cosa es la coloración de la ojera. Eso sí. Muchas veces hay que distinguir, y también las bolsas, porque hay bolsas que son consecuencia del estilo de vida, o son hereditarias, o son por retención de líquidos. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de la oscuridad de las ojeras es que como hay un adelgazamiento de todas las estructuras que cubren, pues entonces ese efecto amoratado suele ser el músculo, que se transparenta y da ese efecto. Otras veces son venitas. Es que haciendo un buen diagnóstico y una buena historia clínica es que se hacen los tratamientos adecuados. Y luego esas bolsas que te salen por la mañana cuando te levantas, ¿no? Pero que igual van un poco desapareciendo. No sé si beber mucha agua. A lo largo sí, del día. Sí, ¿verdad? A lo mejor es que tú estás tomando mucha sal. ¿Me entiendes? Entonces hay diferentes factores que influyen. Bueno, pues hay también tratamiento tópico para ese problema, para todos. Digamos que hay un tratamiento específico. Y hablabas de que para tratar esas ojeras se podía poner un poquito de ácido hialurónico. Yo no sé, me da un poquito de miedo el hecho de ese ácido hialurónico podría migrar al ojo, por ejemplo, o no, o ese efecto secundario no es. No es que pueda migrar al ojo, porque se pinchan en sitios seguros, como siempre digo, por médicos, no por todo este intrusismo que está ocurriendo ahora en la medicina estética, porque hay que ser muy responsables a la hora de inyectar, sobre todo la zona anatómica del ojo, que está muy vascularizada y que puede tener repercusiones a nivel de producir cegueras, inclusive, si no es pinchado por un médico especialista que sabe de anatomía, etcétera, etcétera. No migra al ojo. Lo que pasa es que, como está aquí, el grosor de la piel es tan finito, el ácido hialurónico se puede transparentar y hacer ese efecto oscuro o de bolsa que se ven en muchas señoras, que ves esta zona aquí como de una bolsa grisácea. Eso se llama efecto Tyndall y es debido a la migración que se transparenta el ácido hialurónico, y el ácido hialurónico capta agua. O sea que es que hay que ser muy respetuoso a la hora de elegir el producto adecuado para el área anatómica adecuada, porque tenemos un amplio portafolio para tratar cada cosa específicamente, pero para eso hay que tener mucho conocimiento. Porque el ácido hialurónico que se inyecta, por ejemplo, para rellenar, no es el mismo entonces que se usa para las ojeras.
No, para nada, ni el mismo que se utiliza para trabajar la calidad de la piel. Nosotros tenemos, como los cirujanos plásticos tienen muchos tipos de bisturíes, nosotros tenemos un amplio portafolio de productos que según la patología de la paciente se selecciona y el área anatómica a tratar se selecciona un tipo específico de producto. Sí, sí, sí. Oye, doctora, y hablaba yo de estimuladores, ¿no? De colágeno y tal. Yo no sé si la acupuntura podría ser uno de esos estimuladores, porque hemos oído por ahí que hay algunas famosas que utilizan esta técnica, pero bueno, es algo muy novedoso, ¿no? No sé si nos podrías Bueno, contar. pues te voy a decir que hace 3 años yo ideé una técnica que se llama mesosinia basada en la medicina tradicional china con un producto llamado Amber, ácido succínico, succinato sódico con ácido hialurónico no reticulado. Lo hago con mesoterapia porque si las emperatrices chinas solamente utilizando acupuntura tenían esas pieles tan bonitas, pues yo digo, pues, oye, pues pinchando un producto tan maravilloso como es el ámbar, que es como la gasolina para la mitocondria, es decir, para nuestra central nuclear, para que nuestras células funcionen perfecto, pues si lo pinchamos en esos puntos, pues los resultados van a ser espectaculares. Oye, ¿y cuál es el tratamiento estético que más piden las mujeres? Las señoras piden tratamientos, las señoras de determinada edad, quitando las chicas jóvenes que lo que quieren son esos labios, esos pómulos, esas caras tipo Barbie, ahora con esos cuellos largos, aplicando botox en el trapecio, en fin. Están las señoras ya de mi edad que lo que quieren son resultados más naturales, lo que ellas solicitan, no estoy hablando de lo que es indicado. Lo que ellas solicitan son tratamientos para la flacidez. Yo considero que evidentemente es lo más indicado, pero también hay que trabajar esos puntos de proyección también que están deficitarios. Pero para mí, los tratamientos estrellas ya no son los voluminizadores, son los bioestimuladores y bioregeneradores. Doctora, y luego imagino que todo esto tiene que venir acompañado pues de una buena alimentación, de una forma de vida saludable, o sea, nada de fumar, nada de vida sedentaria, me imagino, ¿no? Evidentemente, siempre que hay que hacer un abordaje holístico en los tratamientos de medicina estética. No es solamente pinchar y punto, no, todo tiene que ir balanceado para conseguir un medio interno adecuado. Hay que preparar todo. Bueno, doctora, pues yo creo que nos ha quedado todo clarísimo. Gracias, Javier. Gracias a ti. Ha sido un ABC de la medicina estética, pero yo pienso que cualquier persona que ahora mismo esté pensando como pues empezar, oye, yo misma a los 48 años, me he dicho que hay que empezar a los 20, yo voy con 28 años de retraso. Nunca es tarde. Pero eso es que hay que empezar a cuidarse, a ponerse esas vitaminas o ese ácido hialurónico para luego llegar a los 70 como mínimo. ¿Se puede llegar a los 70 pues así rejuvenecida, podemos decir? O no, o el envejecimiento avanza de forma exponencial, doctora. El envejecimiento avanza de forma exponencial, pero bueno, si uno está encima, esto es como una casa. Si tú tienes una casa de 48 años preciosa, porque tú eres una niña preciosa, pero si tú no le haces nada a esa casa, al final esa casa se va a derrumbar. O sea, cuando empiezas a ver una grietita, que la pintura se va descorchando, que los ladrillitos se van cayendo, tú los vas reponiendo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que en tu cara, siendo que también tiene 48 años, que tiene un diseño exquisito, no lo estás cuidando? No, no, es que voy a empezar mañana mismo. Mañana bebés o dentro de una hora. Se puede estar bien. Mira, yo tengo 60, voy a cumplir 60 años en enero y la verdad es que es que aquí me estoy viendo con una amplitud brutal. No es así mi cara, es bastante más natural. Me veo súper artificial, pero se puede estar bien, claro que sí. Y el estado de ánimo, la mente, también influye mucho. Efectivamente, bueno, amigas, hasta aquí este podcast. Muchísimas gracias, doctora Lidici, muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer, muchísimas gracias por vuestras explicaciones. En fin, bueno, el paso del tiempo
es inevitable, todos lo sabemos, pero podemos ralentizarlo un poquito con vida sana, deporte y también con todos estos tratamientos que hay en el mercado y que pueden ayudarnos a estar, pues, ¿cómo no? Pues un poquito mejor. Pero lo que yo digo siempre, te puedes poner botox, hialurónico, lo que sea, pero lo más importante para rejuvenecer y para tener una mirada y una cara radiante es sin duda la alegría de vivir. ¿Y cómo se consigue esto? Pues dando gracias de lo que tenemos, siendo solidarios con los demás y en definitiva siendo buenas personas. Eso os lo aseguro, rejuvenece siempre. Gracias por estar ahí, amigas, y os espero en el siguiente podcast. Hasta luego. Un saludo. Adiós. Gracias por haber escuchado el podcast de Conchín. Ha sido un auténtico placer haber compartido este ratito con todas vosotras. Por cierto, gracias también a Jorge Vega, que está en la parte técnica y que sin él no hubiera podido haber hecho este podcast. Podéis visitar su web en ocavideo.es.